pueda ser digno para el trabajador suspendido, su vida o media digna, su vida y la de su familia. Porque si está Que suspendido y sin circulemos el trabajo, fin de semana, Renato. ¿Por qué no podemos circular un sábado o un domingo? Mire, Renato, tal vez si me dejan participar. vamos, claro que sí. Mire, ya ve usted el gran huracán en el cual estamos metidos, ¿verdad? Sin lugar a dudas. Y usted lo está diciendo con sus palabras. Mire, aquí tenemos un tema. Nosotros tenemos de hecho fue una propuesta del gobierno, ¿verdad? La estructuración del alivio solidario. Tenemos alrededor de unos 126,000 trabajadores que han podido estar subsistiendo este tiempo a través de este mecanismo. El alivio tiene un componente que aporta el RAP, aporta la empresa y aporta el gobierno, ¿verdad? Y en otros casos solo aporta la empresa y el gobierno, ¿verdad? Eso ha permitido en cierta medida a una gran parte del sector de trabajo estructurado tener, por así decirlo, un mecanismo de alivio en medio. ¿Qué pasa? Y aquí yo hago una crítica y quiero que sea con toda la crítica constructiva del caso. Efectivamente, lo decía Gabriel, él estuvo acompañándome cuando estábamos haciendo los pilotajes de los restaurantes. No sé si usted se acuerda, Renato, la cantidad de polvo que levantó el día que nosotros aperturamos esos pilotajes. Porque ocupamos el concurso de todos, no solo de las empresas, también de los medios de comunicación en el balance, Renato. Si nosotros no empezamos a empujar como sociedad este balance, ahorita en la sociedad tenemos los dos extremos. Tenemos los que quieren cerrar absolutamente todo y los que necesitan abrir absolutamente todo. Entonces, si nosotros no generamos ese balance, que es un balance que tiene que ver con la comunicación social de la persona, porque al final de cuentas el coronavirus tiene un componente social altísimo. O sea, si nosotros siguiéramos las medidas de distanciamiento, si nosotros decimos, bueno, hoy debería salir este porcentaje de la población y sale solamente ese porcentaje de la población, no estaríamos en este problema. Pero el problema que estamos teniendo es, claro, alguien me dirá, bueno, si es que aquí lo más fácil es cerrar. Dígame usted, Renato, lo más fácil es ponerle unas trancas y cerrar absolutamente todo, pero sabemos que hay una necesidad imperante. Por ejemplo, no podemos cerrar la cadena de alimentos. Es imposible cerrar la cadena de alimentos. Porque si nosotros cerramos la cadena de alimentos, cerramos efectivamente lo que va a dar sustento a las personas. Entonces, ¿qué pasa en esta ecuación? Y lo hemos discutido mucho en la mesa multisectorial. Necesitamos que el balance salga de todos los lados, porque si no se genera la percepción. Mire, ahorita por ejemplo, yo se lo voy a decir con toda honestidad, nadie ha hablado ahorita por ejemplo que Honduras es de los países que más baja la tasa de mortalidad, y eso podría ayudar a generar un balance. Pero no, eso como no es noticia, ¿verdad? Entonces no es parte de lo que genera el balance. Entonces, ¿qué pasa aquí? La percepción se vuelve realidad. Entonces, si nosotros no tenemos, y en eso compartimos, creo, en la mesa multisectorial, absolutamente todos los que estamos ahí, un balance efectivo, esto se va a ir haciendo más difícil. Ahorita Honduras tiene un comportamiento de la pandemia muy particular. Los países, sobre todo los más desarrollados, tuvieron altos picos rápidamente, dramáticos, que deshicieron, miles de personas murieron ahí. Y en Honduras el comportamiento ha sido lento, y un poquito para arriba, y lento, se va haciendo más, como que se va extendiendo, por así decirlo, ese comportamiento. Entonces, eso obviamente obliga a que el sistema productivo entre en un estrés mucho más grande. Ahorita vamos a entrar también con un apoyo, ya hicimos las primeras pruebas con el sector transporte, con un bono electrónico que se va a llevar a los cuentapropistas, porque también nadie habla de los cuentapropistas. Los cuentapropistas son los que viven del día a día. Y pasa un tema también. Mucha de la empresa formal probablemente sí está haciendo, por así decirlo, uso o está siendo obediente con las medidas de distanciamiento, pero también tenemos una gran parte de la informalidad que no lo hace. Claro está el caso de los mercados. Por ejemplo, a mí me dio mucho gusto
que ayer empezase a abrir otra vez el Zonal Belén, pero ahora con medidas de bioseguridad. Hombre, ¿qué tuvimos que tener que llegar a hacer? Tuvimos que tener que llegar a cerrar un mercado. Tenemos el mercado del estadio, que desde que arrancamos con esto, hay un compromiso social de querer abrir con orden y se pudo hacer. Entonces, ¿por qué llevo a colación esto? Porque esto termina siendo un tema social de la participación de todos. O sea, no solamente es, fíjese que yo quiero cerrar porque hay que cerrar, o yo quiero abrir porque hay que abrir, porque ese balance se necesita establecer. Obviamente, lo primero que teníamos que nosotros regular es la figura legal de los trabajadores. Lo que nosotros regulamos ayer es la figura legal de los trabajadores, porque lo peor que podíamos hacer es no regularla, porque al no regularla, entonces ahí sí se crea un vacío ahí legal y podría haber terminado en la terminación de contratos. Ahora, en la discusión del Consejo Económico y Social, claro que discutimos efectivamente que tenemos que impulsar cómo el alivio solidario efectivamente puede masificarse, ¿verdad? Y buscar un alivio para los independientes, que probablemente va a ser bajo este criterio de transferencias electrónicas que nos está ayudando Naciones Unidas, para que tengan estos ingresos mínimos que efectivamente se requieren durante la pandemia. Pero eso no va a resolver tampoco el conflicto de fondo. El conflicto de fondo se resuelve cuando los hondureños efectivamente tomamos responsabilidad. Y cuando digo los hondureños, estoy hablando del empresario que va a abrir con las medidas de bioseguridad, estoy hablando del trabajador que lo tiene, estoy hablando de los medios de comunicación que hacen ese balance entre los dos sistemas, y entre el gobierno también, que procure que esos dos sistemas subsistan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no, no podemos como sociedad empezar nosotros a automutilarnos, por así decirnos, porque entonces empieza un sistema a generar, el sistema de salud empieza a generar presión sobre el sistema económico, y el económico sobre el sistema de salud, ¿verdad? Entonces eso es al final el equilibrio efectivo que se tiene que buscar en esta cosa, porque si no, aunque la figura legal exista y se mantiene, porque la figura legal lo que hace simplemente es que no se pierda los derechos emanados, o que no extinga el contrato de trabajo, ¿verdad? Aparte de todos los beneficios que están ahí, obviamente la reactivación económica se vuelve una necesidad humana también. No hay que verlo solamente como una necesidad que tiene que ver con que un patrón o que una empresa exista. Es que efectivamente, si la empresa no existe, el trabajo tampoco. Están totalmente relacionadas en el mundo del trabajo. Entonces, esto lo digo porque el comportamiento social es el que define la pandemia. Ahorita me gustaba mucho lo que decía el padre que está ahí. El padre decía que nosotros, las personas, tenemos una naturaleza, y efectivamente la tenemos intrínseca, social. No somos animales, somos personas, necesitamos socialmente interrelacionarnos, y tenemos, Renato, que aprender a vivir con esta nueva realidad. La nueva realidad es que tenemos un virus que no lo controla nadie, ni ustedes que están en la pantalla, ni nosotros que estamos acá, no lo controla absolutamente nadie, y tenemos que vivir con él. Y para eso tenemos que aprender a tolerar que los sistemas necesitan válvulas de oxígeno. Por ejemplo, la vez pasada nos decían, miren, yo creo que se tiene que cerrar absolutamente todo. Y por 28 días. Si usted cierra, por ejemplo, la alimentación por 28 días, aquí termina habiendo una revolución, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los alimentos son esenciales para la vida. Entonces, no podemos irnos ahorita a un extremo ni podemos estar en el otro extremo. Vamos a tener que ir conviviendo con los dos extremos, y sabemos, porque efectivamente la mesa multisectorial tiene, yo creo que el mejor equipo de especialistas de Honduras en epidemiología, tenemos la academia ahí, y sabemos que claro, que cada vez que hay una movilización más grande en la economía, hay repuntes casualmente en coronavirus. Hay dos extremos que están ahí metidos. Entonces, ¿cómo encontrarlo? Vamos a tener que encontrar, estamos buscando unos modelos cíclicos que estamos ahorita evaluando todavía, ¿verdad? De cómo poder hacer este balance, pero que esos modelos cíclicos no los presionen los mismos sistemas, porque si no, podemos aquí inventarnos 20 formas distintas
de controlar la salida de las personas, pero si los mismos sistemas van a presionar que eso no ocurra, vamos a volver al mismo problema como lo estamos teniendo. Entonces, la pregunta de los trabajadores, y efectivamente lo discutíamos con toda la amplitud y la transparencia del mundo, era bueno, ¿y qué va a pasar en medio? ¿Qué vamos a hacer nosotros en medio de la suspensión? Bueno, pues efectivamente eso nos obliga, nos vemos obligados a sentarnos a definir efectivamente cómo los alivios solidarios o estos bonos electrónicos los vamos a masificar, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer que lleguen mejor oportunamente? Porque ahorita efectivamente tenemos 126,000 trabajadores que están bajo este modelo, ¿verdad? Pero nadie lo dice, ¿verdad? Y esto es importante. El Estado, nosotros hemos invertido, el gobierno, alrededor de 600 millones de lempiras para mantener estos puestos de trabajo, y más o menos casi unos 400 millones el sector privado, ¿verdad?, para mantener estas fuentes. Ahora, obviamente pasa por ver las finanzas públicas y la situación empresarial, porque aquí todo el mundo dice, bueno, aquí necesitamos más hospitales al gobierno, necesitamos menos impuestos al gobierno, necesitamos que mientras no trabaje el gobierno. Pero el gobierno también necesita una fuente de financiamiento para hacer todo esto. Entonces, ese balance social, y por eso la mesa multisectorial es tan importante, porque ahí prácticamente está la representación transversal de la sociedad hondureña en esa mesa. Están prácticamente todos los sectores de la mesa, y necesitamos encontrar ese balance, y que con ese balance sea el sistema que Honduras va a llevar, tenga o no tenga bemoles en su mecanismo, porque si no, esta extensión, hoy usted me puede preguntar, ministro, ¿y cuánto va a durar la cuarentena más? Yo se lo digo con toda honestidad, no lo sabemos, puede ser 2 meses, puede ser 3 meses, cada vez se hace más larga la curva, y eso va a hacer que el sistema económico se vea mucho más estresado, ¿verdad?, en el tiempo que efectivamente va a existir una mortandad. Ok, lo hemos escuchado con amplitud, y yo sé que usted desde hace días quería tener amplitud de espacio para hablar. No, es que mire, Renato, esa es la verdad. Mire, le voy a decir algo. Mire, últimamente aquí tenemos expertos de todo. Mire, expertos, especialistas en todo, y de repente nadie sabe lo que. Pero yo le voy a decir algo, ministro. Mire, yo le voy a decir algo. Yo sé que usted quiere intervenir, padre. Yo le voy a decir algo. Menotti, ya vamos con usted también. Mire, usted esta mañana aquí nos ha resumido muchas cosas que me permitirán, sin creer que tengo la verdad absoluta o que soy dueño de ella, decir lo que desde mi perspectiva creo que es el problema. Mire que usted, buena parte de su intervención habló de balances, hasta de los medios de comunicación, dice el ministro. Por favor, reconozcan lo bueno, pero no están reconociendo lo bueno. Mire, y dice, algo que me llamó poderosamente la atención, en estas mesas intersectoriales, dice, está la gente más inteligente, dice. Y yo no digo que no, pero no todos creen que están representados ahí todos los sectores inteligentes del país. Me van a disculpar una palabra. Yo puedo estar equivocado, ministro, y no la voy a mencionar queriendo irrespetar ni a Gabriel, ni al padre, ni a usted, ni a Menotti. Pero el gran cagadal que tiene Honduras en este momento es el diálogo. Es el diálogo. Mire, mucho de lo que usted ha dicho, yo creo que iría por mejores puertos si aquí tuviésemos un diálogo auténtico, amplio, aún en medio de la pandemia. Diálogo que lo está reclamando medio mundo, porque cada quien anda con sus problemas y lo ve desde su perspectiva, obviamente. Pero Renato, para eso es el diálogo. Y diálogo político también, porque ahorita en medio de la pandemia como que se ha activado la campaña electoral también. Mire, en vez de estar pensando todo el mundo en cómo ayudar y aportar esta solución. Entonces yo creo que por ahí está el grave problema. Si hubiese un diálogo auténtico, más inclusivo, más amplio, no burocrático, en medio de la pandemia, yo estoy seguro que muchas de las cosas que usted está reclamando que hagamos todos por consenso se harían. El problema es que usted ya no sabe.
andamos disparados, y me van a disculpar ese término, pero lo reitero, ese es el gran cagadal que tiene el país en este momento. Ayer decía alguien, y debe reconocerlo, ministro, después de todo lo que ha habido en los últimos años políticamente y con otros problemas, desde el sector gubernamental no se está inspirando plena confianza en la sociedad, y por eso mismo necesitamos ese diálogo. Bueno, permítame ir a una pausa para que intervenga Menotti, para escuchar al padre. Yo escuché al padre, dice, metidos en la casa como en los tiempos de los cavernícolas, dice, encuevados, esta cosa se va a poner peor. Eso fue lo que le entendí yo. Sí, Sí, ¿verdad? Claro. Me lo va a ampliar después de la pausa también, que intervenga Gabriel y Menotti. Frente y leyendo sus mensajes esta vez en Twitter. Santos Sierra, ¿a cuántos burócratas y empleados públicos se le han suspendido su salario? El sector público desde que empezó la pandemia está en casa. Con tanta ineptitud y corrupción del gobierno, es falso creer que se controlarán los contagios. Deben determinar tiempo máximo de suspensión. Raúl Trejo, así como se pide al obrero, que es el pueblo que se sacrifique, se debe de sacrificar el ejecutivo, legislativo y judicial rebajándose los salarios, y peor aún, dejar el gobierno de estar inventando nuevos ministerios sin funciones en plena crisis. Francisco Javier Baquedano, los administradores de las riquezas de Honduras siempre ponen de ejemplo a las potencias para ilustrar cómo esta pandemia les ha doblado el brazo, pero nunca lo hacen para explicar. Como ellos ya tienen planes de acción, una utopía en Honduras. Por lo poco que hay, se lo roban. Ezequiel Palma, buen día Renato, imagínense que ni para el rap nos han pagado el mes de junio, mucho menos lo del gobierno, pregúntele al ministro, dice. Un último mensaje de Jorge Rodríguez. El señor Molina habla de oxigenar a la empresa privada. ¿Y quién va a oxigenar al usuario, que son los mismos empleados? Todos deben de poner de su parte: escuelas, luz, construcción, bancos, mercados, etcétera. Baje precios y eso se convierte en una cadena y así respiran todos. ¿Y qué piensan los obreros de esta ampliación de la suspensión temporal? Continuamos con Frente a Frente. Menotti Maradiaga, valoraciones de esta decisión que dicen los obreros. Ellos no la apoyan todavía, porque quieren que el gobierno les diga, bueno, pero si vamos los trabajadores a seguir en la suspensión temporal de trabajo, necesitamos que nos digan qué beneficios en medio de la situación compleja que tenemos podemos tener. Miren, y es que muchos han hablado que el gobierno puede recurrir por lo menos con $1.500 millones, sacarlos de las reservas internacionales, para tratar de estimular esto y que la economía no se nos caiga. Ayer escuchaba a Federico Álvarez, que habla de que, como lo han hecho otros gobiernos, claro que son estados más ricos, empieza a hacer transferencias en efectivo, dice. Yo estoy seguro que en este momento pegó el brinco don Carlos Madero a hacer más transferencias en efectivo si no tenemos. Algunos dirán, claro que sí lo tienen, miren los hospitales y todo eso. ¿Hacia dónde vamos y qué más podemos hacer, Menotti Maradiaga? Yo inicié diciendo que no fue una decisión fácil. Sabemos y somos conscientes que necesitamos apoyar a la familia y la economía de la familia hondureña. Y esta es a través de apoyar a los colaboradores. Pero sin empresa privada no se va a lograr nada. Le voy a dar datos de los cuales el licenciado Gabriel ya comenzó diciendo que el 43% de las empresas MIPYME han desaparecido. Se hizo un estudio con TSM, un cooperante, Canatur, Fedecámara, la Academia, COEP y ciertas cámaras de comercio, donde arrojan que el 75% de las empresas a nivel nacional han dejado de operar. No han vendido, no han producido, no han facturado. ¿Quiénes producen el 75% del empleo en Honduras? El sector MIPYME. Quiere decir que el sector MIPYME ha pasado cerrado. Y le voy a dar 3 ejemplos, y de estos 3 ejemplos le voy a dar 3 puntos que nosotros creemos como federación deben de tomarse en cuenta. El bazar del sábado a nivel nacional generaba 1.500 oportunidades de venta, hablando del bazar de La Ceiba, del bazar en San Pedro Sula, en Tegucigalpa, en Progreso, en Santa Bárbara. De estos 1.500
personas que abrieron, emprendedores que abrieron sus pequeños negocios cada sábado, tenían utilidades de 2.000 y 3.000 lempiras en un solo sábado. 500 de ellos han podido seguir vendiendo en línea. Perdimos 1.000 emprendedores que siguieran promoviendo sus productos. Hablemos de madres solteras. Esto ha repercutido. Esto ha venido a dejar de crear empleo dentro de la familia, porque muchos de ellos pagaban a una sobrina que por mientras la señora producía sus productos, le cuidara a los nietos o los hijos. Otros que les pagaban a otros sobrinos para que les ayudaran. Esto creaba empleo y eso se ha parado en estos 120 días. No pongamos todos esos centros comerciales o plazas comerciales a nivel nacional que creaban fuentes de empleo a través de los diferentes comercios que habían. Estamos hablando alrededor de 20.000 a 30.000 empleos que se han perdido y se han suspendido en estos días porque no han habido simplemente ventas. Esto preocupa. No digamos todos esos talleres de servicio que daban servicio a la gran empresa o a la mediana empresa. Esto es preocupante. Por eso comprendemos la posición de los sindicatos, pero también hay que ver qué es lo que estamos afectando más allá del sector grande y mediano, el sector micro, el sector emprendedor que tanto veníamos promoviendo y fortaleciendo, ha cerrado sus puertas. Nosotros por eso hemos iniciado pidiendo de que se pase a la fase 1. Ya es necesario dar ese paso, activar hasta las 8 de la noche. Eso va a generar empleo porque va a crear 2 turnos de trabajo dentro de las empresas grandes. Y sobre todo, seguir con los protocolos de bioseguridad, crear un fondo real para reactivar al sector MIPYME, porque estos fondos de garantía no han llegado y necesitamos crearle liquidez. Entonces, crear un fondo para reactivar el sector MIPYME. La solución está trabajando unidos, como bien lo han dicho. Creemos en trabajar unidos, pero debemos de tomar decisiones. Tenemos el caso del hospital en El Paraíso, 200 camas libres y tantas camas necesitándose a nivel nacional. Por eso hay que tomar decisiones, hay que tomarlas ya. Tenemos 120 días parados y no podemos permitir seguir sin tomar las decisiones correctas de aquí en adelante. Gabriel. Sí, totalmente de acuerdo con Menotti y más bien le pregunto al ministro de la posibilidad de considerar esta propuesta de ampliar el horario hasta las 8 o 9 de la noche, discutámoslo. Estos sectores representan 100.000 empleos, solo el sector de restaurante. Y como bien lo dijo él, el ministro también, es la cadena alimenticia o alimentaria, no sé cómo se dice, es tan amplia que este sector consume el 35% de lo que producen ellos. Y ese sector también es un gran generador de empleo. Ampliemos este horario para que podamos lograr vender más y de esa manera poder reactivar también más empleos. Empecemos a atender los fines de semana. Considérelo, ministro, discútanlo, ver de qué manera, hagamos ese ensayo, a ver si funciona o no funciona, pero hay que intentar, por el bien del país, por el bien de todas esas micro y pequeñas empresas que lo han arriesgado todo para generar empleo, para poder generar ingresos para familias. O sea, el sector de la MIPYME, Renato, genera, como lo dijo Menotti, el 70% de los empleos. Eso es alrededor de 1.3 millones de personas que dependen de este sector empresarial de la MIPYME. Es un sector privado muy pujante. Imagínense, escuchamos a don Daniel Durón, que representa pues el sindicato del lado del gobierno, pero imagínense un sindicato de la MIPYME, ni quiera Dios, estarían en este momento revueltos con este tema de las suspensiones, de la ampliación, porque ¿qué va a suceder si yo ya no puedo sostener mi empresa? ¿A quién le voy a ampliar yo esa suspensión si ya no voy a tener empleados? Ese es el punto, porque mi empresa, o sea, el punto es salvemos las empresas también, aparte y obviamente la premisa aquí es salvar vidas, y por eso hemos cerrado las empresas, para contribuir como sector privado responsable en aplanar
la curva del contagio. Pero vemos que los jóvenes, las personas no se están infectando en las empresas, Renato. Vemos que esto sigue y estamos cerrados. Entonces, ¿a dónde se están infectando? En las casas. Se andan moviendo, no están respetando las restricciones que ha puesto el gobierno. Entonces, tuvieron que cerrar un partido de fútbol el fin de semana la policía, sí, porque hicieron un campeonato. Es un tema. Y a mí me alegró mucho, mire, cuando se hizo la reapertura, usted vieron una foto de los mercados que parecía carnaval de Ceiba. No puede ser, debemos utilizar la mascarilla, respetemos las medidas para que en el más corto tiempo podamos retornar a esa nueva normalidad. Gabriel, es bien importante, perdón Renato, que contribuyamos todos los hondureños en respetar esas medidas de bioseguridad. Utilicemos la mascarilla, por favor, mantengamos el distanciamiento. Y lo otro es, en la calle andan personas que no deben andar circulando. No hay control por parte de la policía. Uno pasa y yo... Mira, Gabriel, están cansados la policía, Gabriel, están cansados. Yo sé. Están cansados. Están cansados. Y yo le digo algo, Gabriel, mire, este asunto de las mascarillas, de la disciplina, eso pasa por la educación. Y en 3 meses no hagamos del hondureño las personas con más conocimiento y educación del mundo. Ya sabemos la pobre escolaridad que tenemos. En 3 meses no le vamos a meter a la gente lo que hacen los ticos, pese a que ya han habido brotes también en Costa Rica, fuertes, y brotes en Europa también. En todos lados. Entonces, en 3 meses no esperemos peras del olmo, no. Por mucha conciencia, no esperemos mucho fruto en 3 meses, si hemos tenido una historia con una pobre educación. Pero Renato, yo difiero un poquito en eso con usted. Y se lo voy a decir con un ejemplo. Se lo voy a ir con ejemplo. Mire, allá en Intibucá, los Lencas, usted va y hace las filas para dar la bolsa solidaria y ponen 3 metros de diferencia. Acá en la capital hay casas de personas de clase alta que han hecho fiestas durante la pandemia. Discúlpenme, no es un tema de educación solamente, hay un tema cultural ahí en medio metido, porque somos personas sociales, ¿me entiende? Entonces, no todo es educación. O sea, hay una parte, usted va a los pueblos, la parte del interior, la gente con lo poca educación que tiene, usted le dice, guarde el distanciamiento y lo hace. El problema lo tenemos en conglomerados sociales, donde hay temas culturales, porque el hondureño culturalmente le gusta pacharse. Dígame usted, pregúntele a su familia si no le gusta al hondureño reunirse. Lo que decía el padre es una verdad, no es una mentira, es parte de nuestra cultura. No. Hay sociedades que son frías, hay sociedades que nunca ven al vecino, pero en Honduras no. Yo les aseguro que, y es cierto lo que decían ahorita, el contagio, si más del 65-68% del contagio es domiciliario ahorita. Mire, ministro, Gabriel le hizo una pregunta así directa. Una pregunta directa. Y yo algunas veces trato de entender lo que está pasando. Y yo sé que no es fácil, usted que está ahí como el gran representante del gobierno en la mesa intersectorial, estar escuchando por un lado a médicos que se han vuelto icónicos en esta pandemia, decir tienen que cerrar por 2 semanas San Pedro Sula, tienen que cerrar por 3 semanas Tegucigalpa. Yo sé que la presión que tienen ustedes es fuerte. Primero los médicos tienen que cerrar esto, tienen que cerrar lo otro, pero mire, lleguemos a una conclusión. Se está creando una pandemia con la economía bárbara, enorme. De acuerdo. Óigame. Mire, esto va a ser peor que la COVID. Esto va a ser peor que la COVID. Renato, sí. Y por eso yo necesito que los medios de comunicación ayuden a tener el equilibrio. Porque mire, hay mucho del comportamiento social que tiene que ver con las percepciones. Usted, yo se lo digo, Renato, si usted le dice a una persona que vende todos los días que no va a salir, ¿usted cree que no va a salir? Mire Tegucigalpa, mire San Pedro Sula. La gente busca porque necesita esa actividad. Entonces,
lo que tenemos que hacer es regularla. Yo creo que ya la mesa está trabajando en un mecanismo, ahorita casualmente no puedo decírselo, pero está buscando un mecanismo donde se pueda convivir con las etapas del virus. Estamos haciendo algunas propuestas de que se cambie el sistema cuarentenal con la etapa del virus, ¿verdad? Pero eso necesitamos como sociedad entenderlo todos. No solo una parte. Yo creo que con el tema de los horarios se puede llegar a hacer una convivencia, lo hemos hablado, ¿verdad? Casualmente en este nuevo modelo se hablaba de temas de los horarios y creo que sí vamos a llegar a una solución en eso. Okay. Pero necesitamos que todos entiendan que efectivamente, si se pone una normativa, es que miren, no hay policía en el mundo porque no hay un policía por cada casa. Necesitamos que las personas tomen conciencia. No podemos, aunque usted tuviera la mejor policía del mundo, no va a poder controlar a toda la gente porque es un tema de conciencia y es un tema social. Entonces, en la medida que nosotros aplicamos esa normativa, eso da los auxilios para hacerlo. Como le digo yo, aquí nadie, por ejemplo, habla, y ahí yo creo que hay también que verlo, que efectivamente uno no ha visto las tasas de letalidad, pero las tasas de letalidad en Honduras han bajado casi más rápido que cualquier otro país. Eso significa que entre todo lo complicado, y que es complicadísimo y todo el mundo lo ve complicado, no es que no quiero decir que vamos perfectos. O sea, tenemos muchísimos problemas, pero también hay que ver que hay un sacrificio de la población que está haciendo para que esto ocurra. Yo le voy a decir otra cosa, Renato. Mire, el pueblo hondureño, Renato, es un pueblo valiente. Hemos ido aprendiendo a adaptarnos, que cada vez que existe un problema, la sociedad hondureña se levanta más rápido. Mire desde el Mitch, después de los problemas políticos que hemos tenido, después de las convulsiones sociales, y cada vez Honduras se ha venido levantando más rápido de esos retos como sociedad. Yo no creo que esta vez vaya a ser la diferencia, pero vamos a tener que nosotros todos ponernos en el mismo chip. Necesitamos en cierta medida que la actividad económica tenga una regularización y que pueda convivir con el sistema sanitario también. Bueno, pues eso es emergencia. Hagámoslo. Ese es el tema principal, pero aquí necesitamos, y también quiero decirle que en la mesa multisectorial está la Asociación de Medios de Comunicación, ahí está también, está metida también, pero necesitamos que ese balance llegue absolutamente a todos. Porque si no todo el mundo maneja, claro, sabemos que el rating obliga a que todo el mundo quiera buscar y en Honduras nos gusta así las noticias complejas, ¿verdad? Pero necesitamos llegar a un balance que permita esta subsistencia de los dos sectores, que es indispensable. El gobierno está haciendo un sacrificio enorme, porque ahorita todo el mundo le está pidiendo al gobierno y creo que los empleados públicos, con lo que sea, está tratando de cumplírseles, porque si empezamos a restringir estos ingresos, el sistema económico va a colapsar más de lo que está colapsado, ¿verdad? El sector maquilador, el sector restaurantes, efectivamente necesitamos que toda una cadena productiva tenga un mínimo de efectividad en esta pandemia y no empezar a decir que sí, fíjese que porque aquí empiezan a sacar la lucha de clases. Yo creo que no es la lucha de clases, esa es la lucha del pueblo hondureño contra el virus. Porque en realidad todos, hay una cadena que depende, la gran empresa, la mediana empresa depende de la gran empresa, la chiquita depende de eso, los empleos informales dependen, Renato, de los empleos formales, imagínese usted, sí. Porque usted puede tener mucho empleo informal, pero si el formal no tiene ingreso, entonces esa cadena del informal sufre también, porque aunque salga a la calle no tiene ese ingreso. Entonces, como sociedad, yo digo, la mesa multisectorial que tiene esta transversalidad necesita que todos los actores colaboremos para que tengamos un sistema que permita la subsistencia de los dos. Solo ahí, Renato, para agregar lo que dijo el ministro, y es bien importante, y como él bien sabe, trabajamos en todo eso. Nuestras empresas, y él fue un promotor del tema de la importancia del triaje dentro de las empresas. Sí, correcto. Las empresas, nuestras empresas, desde la micro, para eso ahí están los protocolos de bioseguridad, y él conoce esto, se convierten en centros de triaje. Ahí se identifican estas personas que posiblemente estén contagiadas y no tenemos esas personas en sus casas que son casos anónimos, no sabemos dónde están. Entonces, por eso es la importancia también del sector formal de la economía. Sí. Es sumamente importante. Deme su opinión de todo lo que ha escuchado en el programa hoy. Sí, mira,
una de las cosas que me llamaba la atención es que tenemos que hablar también de esperanza. O sea, a veces parece que somos todos como de espalda a la pared porque este COVID nos está golpeando y no sabemos cómo defendernos. No es verdad, porque nosotros tenemos mucho más recursos que el COVID.